Bien, vamos a dar inicio a esta reunión haciendo la siguiente aclaración. La primera etapa, la primera parte de la expresión de la maestra Ana Linares no se ha podido hacer la grabación completa, motivo por el cual vamos a hacer esta primera introducción para poder darle alcance en el momento en el que empieza la participación de la maestra Ana Linares, ¿no? Para poder completar el proceso de comprensión de esta capacidad, de la competencia indaga. Muy bien, haciendo un recuerdo de lo que mencionaba la maestra Ana en la primera reunión, la reunión anterior, mejor dicho, se proponía una experiencia, ¿no? Y esta experiencia se podía utilizar como una experiencia de evaluación diagnóstica. Y se había planteado lo siguiente. Indagamos sobre la germinación de las semillas de quinoa. La situación de aprendizaje, dice, en la comunidad de Chiara, en Ayacucho, la población se siente preocupada debido a que en las últimas siembras no se ha obtenido germinar óptimamente las semillas de quinoa, afectando su cosecha. Propone el reto de realizar una indagación científica en torno a la mejora de la germinación de la semilla quinoa. Para ello pregunta a su papá cuál es el proceso para determinar las mejores semillas de quinoa que permitan una óptima germinación y por consecuencia mayor producción de esta planta. Su padre menciona que ellos enjuagan las semillas de quinoa varias veces, pero no siempre da resultados. Es una práctica que ellos hacen. Ante esta situación, María se pregunta qué factores determinan la adecuada germinación de las semillas de quinoa y cómo podemos conocer cuáles son esas mejores semillas de quinoa para obtener mayor cosecha de esta. Muy bien, esta situación de aprendizaje, esta situación se planteó ya en la sesión anterior y bueno, dimos un paseo por las características que iba, mejor dicho, por toda la capacidad que se iba a desarrollar, las capacidades, la competencia y las capacidades. Se inició primero por la problematización. La maestra Ana nos dio algunas preguntas orientadoras y las características para que se pueda realizar una correcta problematización, ¿no? También dándonos algunos ejemplos y también la diferencia con las preguntas que no conllevan a una indagación. Esto lo estamos haciendo de manera de repaso. Esta parte era importante porque en el proceso de indagación es necesario que el estudiante reconozca la relación que existe de causa y efecto entre dos variables. También se ha visto detalladamente algunos ejemplos y este ejemplo que sería propuesto con respecto al número en enjuagues de las semillas y cómo éstas afectan o determinan el grado o el índice de velocidad con el que germina la quinoa, ¿no? En realidad. Muy bien, entonces también nos haya dado de manera eh, bastante explícita cuáles eran las características de las variables, ¿no? ¿Qué tipos de variables teníamos? ¿Cuándo eran variables cuantitativas, cualitativas? ¿Qué tipos de variables participan? Por ejemplo, las independientes, dependientes y devenientes. Y estas extrañas que, bueno, mencionaba que eran propias de una investigación un poco más compleja. Esta relación también es importante recordarlas para la siguiente capacidad, ¿no? Es importante tener en cuenta que la variable independiente y la variable dependiente tienen una relación. Sin embargo, existen variables que se encuentran entre ambas, más o menos como dijo la maestra Ana, que se encuentran al medio, ¿no? Pero que intervienen o alteran o producen algún efecto entre la relación de causa y efecto de las variables independiente y dependiente. Se determinó la variable independiente, en este caso el número de enjuagues de las semillas de quinoa, y la variable dependiente, la velocidad de germinación. Esta es la que vamos a medir, ¿no? Y las variables intervinientes que podrían ser aquellas como el tamaño de la semilla, el color de la semilla, la temperatura del agua, la tierra de cultivo, entre otros. Y entonces se plantea, ¿no? ¿En qué medida el número de enjuagues de las semillas afecta la velocidad de germinación
del Chenopodium quinoa, la quinoa. Se planteó la hipótesis, también tenía que tener orientaciones para una buena formulación de la hipótesis, ¿no? Y la relación de causa y efecto entre las hipótesis. Y bueno, esta era la hipótesis que había, porque se había determinado hacer la indagación. Y dice, si el número de enjuagues es mayor, entonces la velocidad de germinación será mayor, ya que los altos niveles de lavado ayudan a una germinación óptima, debido a que las semillas del Chenopodium quinoa contienen saponinas que impiden su germinación. Por eso, al aumentar el número de enjuagues, disminuirá la cantidad de saponina. Esta era la hipótesis que se había planteado en base a conocimientos científicos que posee el estudiante, ¿no? Vamos a ver, entonces, esto ya lo habíamos planteado, también acerca del objetivo de la indagación, cómo era que se podía desarrollar y cuál era la naturaleza del objetivo. En este caso es lo que queremos determinar, ¿no? Determinar el número óptimo de enjuagues de la semilla de quinoa para un mejor cultivo. Esa es nuestra meta, esto es lo que queremos llegar, ¿no? Entonces se diferencia un tanto de la hipótesis porque esto nos determina a qué conclusión queremos sacar de este proceso de investigación. Muy bien, entonces ahora nos vamos a la siguiente capacidad. Era la capacidad de la competencia indaga, que se refiere a la siguiente, ¿no? La capacidad es de diseño de estrategias de indagación, diseño de estrategias para hacer indagación. Y su desempeño es el siguiente: propone procedimientos para observar y manipular la variable independiente, precisar, medir la variable dependiente. Ahí los puntos para poder precisar. Selecciona herramientas, materiales y las medidas de seguridad personal y del lugar de ser el caso. Muy bien, entonces ya tenemos acá una idea que nos dice, ¿no? Propone y fundamenta sobre la base de los objetivos de su indagación e información científica procedimientos que le permitan observar y manipular y medir las variables en torno a, aquí, que es, en este caso estamos investigando, estamos indagando la germinación de la semilla Chenopodium quinoa, el tiempo para emplear las medidas de seguridad, las herramientas, materiales e instrumentos de recojo de datos cualitativos y cuantitativos y el margen de error. Estos procedimientos también le permitirán prever un grupo control para confirmar o refutar la hipótesis. Esto es algo muy importante. Muy bien, entonces ya tenemos el procedimiento, que es lo que vamos a construir, y también la meta, ¿no? La finalidad, determinar, ¿no? En torno a la germinación de la semilla de quinoa. El criterio de evaluación debe contener los aspectos generales del desempeño, pero tiene que ser trabajado también, que tiene que tener eh, el marco de la comprensión de los estudiantes. Es decir, hay que manejar un lenguaje más accesible para los estudiantes, para que ellos puedan comprender qué es lo que se quiere evaluar. Y entonces se plantea, ¿no? Dice, el criterio de evaluación es elaborar un diseño de indagación que permita la obtención de información o datos. Los materiales y herramientas seleccionados evidencian el recojo de datos cuantitativos para validar o refutar hipótesis, menciona el tiempo de ejecución y considera un grupo de control para su indagación. Si esto lo precisamos en función a lo que estamos investigando, terminaría así, ¿no? Elabora un diseño de indagación que permita la obtención de información o datos de la germinación de la semilla de Chenopodium quinoa, la quinoa. Además, indica los materiales o herramientas seleccionados, evidencian el recojo de datos cuantitativos para validar o refutar la hipótesis. Menciona el tiempo de ejecución y considera un grupo de control para su indagación.
Muy bien, entonces la actividad que se va a desarrollar en función a esta, a este desempeño y al criterio está planteada de la siguiente forma, ¿no? Diseñamos el procedimiento de indagación sobre la germinación. El alumno tiene que diseñar esto y va a tener que desarrollar su creatividad, ¿no? Su curiosidad respecto al diseño en sí de la estrategia con la cual quiere comprobar sus conocimientos, o mejor dicho, el fenómeno, quiere explicar el fenómeno. Para ello, el docente retroalimenta, ¿no? Haciendo uso de las evidencias de la actividad 1, lo que acabamos de hacer, un repaso, y propone que los estudiantes puedan elaborar una propuesta de indagación en base a la manipulación de las variables, de las variables, propiamente dicho, ¿no? Ambos. Y el control de las variables intervinientes. Muy bien, además se solicita que los estudiantes, a través de una lluvia de ideas, se recojan las propuestas de los estudiantes para elaborar el diseño, los materiales y las herramientas. Los estudiantes elaboran un cuadro de recojo cuantitativo teniendo en cuenta las variables. Estos procedimientos el alumno lo tiene que desarrollar ya en el manejo de la propia competencia. Muy bien, también se establece que sean el trabajo sincrónico, que se usen algunos recursos como lapiceros y hojas. Se copia además en esta actividad el criterio de evaluación y la evidencia. En este momento, ¿cuál es lo más importante que vamos a recoger? Es el cuadro de recojo de datos cuantitativos de la indagación. O sea, cómo van a establecer esa relación en el cuadro de acuerdo a la aplicación de la experimentación en sí, ¿no? Esto es bastante importante. Muy bien, entonces aquí ya tenemos más o menos el esquema general de lo que es el diseño. Ya se sabe que la variable independiente es el número de enjuagues de las semillas en los diferentes rangos, ¿no? Y se va a hacer un enjuague, 4 enjuagues, 8 enjuagues y 16 enjuagues. La variable dependiente, la velocidad de germinación, o sea, cómo es, ¿no? El índice en el que se va a desarrollar más o menos, todavía no sabemos, todavía estamos en hipótesis, no sabemos si la mayor cantidad de frecuencia con la que se va a hacer los enjuagues a la semilla favorezcan o no. Todavía estamos diseñando el esquema en función a la hipótesis. Los materiales utilizados para esta actividad podrían ser, entre otros, que bueno, los estudiantes podían plantear, o los maestros también proponer, un recipiente, agua, tal vez algunos detalles de la temperatura del agua, más o menos caliente, como factores. También podríamos tomar el peso, los 800 gramos de semilla podría ser más o podría ser menos, pero esto es propio del diseño de la indagación. Una manta, ahí estamos las dimensiones y una cuchara que nos va a servir para poder manipular a las semillas, ¿no? Podríamos incluir como en el dibujo pinzas, bandejas, ¿cómo se llama? Coladores o algún sistema de tamizaje. En fin, podríamos incluir varios elementos de acuerdo a cómo lo vean los estudiantes y también a las orientaciones del maestro. El procedimiento más o menos es el que se plantea, no sé qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos, que más o menos la idea es, mire, vamos a hacer lo siguiente, vamos a remojar la quinoa por unos 30 minutos en un recipiente. Después de más o menos esperar 30 minutos, retirarlo, vamos a sacarlo del agua. Y separamos la semilla en grupos, ¿no? Más o menos iguales, en 4 partes, podrían ser completamente iguales, de 200 gramos cada uno, si tuviéramos los instrumentos necesarios, para que no haya también la posibilidad de que esa variable interviniente de la cantidad o el peso o la masa de un determinada pueda influir también, ¿no? En sacar alguna otra conclusión.
Luego de ese procedimiento, se sugiere enjuagar las semillas con sus respectivas cantidades. Bueno, una vez que hemos retirado a un grupo, le vamos a un grupo, la primera parte, vamos a hacer solamente un enjuague. Al siguiente grupo le vamos a someter a 4 enjuagues. Al tercer grupo lo vamos a someter a 8 enjuagues. Y al cuarto grupo lo vamos a someter a 16 enjuagues. Muy bien, cada grupo en un espacio separado, bajo las mismas condiciones, colocamos la semilla de forma separada, ¿no? Para que no se aglomeren, y esparcir lentamente la semilla con delicadeza por toda la manta utilizando una cuchara. Para eso era la cuchara, ¿no? Ah, y cada vez menciona, ¿no? Para no disminuir la cantidad de humedad, cada vez que la semilla esté a punto de secarse, echar un poquito de agua, lo suficiente como para que permanezca húmeda. Entonces, se sugiere también repetir el paso 7 hasta que la semilla germine. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir viendo que no se seque la mantita en la cual están contenidas las semillas de quino y estar echándole una cantidad considerable, adecuada de agua para que permanezca húmeda la semilla de quinoa. Muy bien, estos procedimientos, ¿quiénes lo determinan? ¿Lo determina el maestro o lo determina el estudiante? Obviamente, el estudiante podría tener más o menos conocimiento acerca de los procedimientos que requiere, pero para ello necesita el acompañamiento y la retroalimentación del maestro que lo oriente en los pasos que debe seguir y que debe ser cuidadoso al momento de seleccionar las herramientas o los instrumentos, porque estos tienen que ser pertinentes al proceso que va a implementar, ¿no? Tiene que ser pertinente. Es decir, si de pronto hay un material que no corresponde al proceso de indagación, esto el alumno tiene que reconocerlo. Lo mismo con los procedimientos. En los procedimientos también es importante tener en cuenta que tiene que seguir una secuencialidad, que dé paso a paso, que el alumno vaya diseñando paso a paso qué es lo que debe hacer después de para que el esquema de indagación tenga una secuencia lógica, ¿no? De paso a paso, de tal manera que se respete estrictamente los procedimientos para validar de dos cosas. Primero, para validar el resultado de la implementación, pero lo otro también para validar el grado de comprensión que tiene el estudiante respecto a los pasos propuestos. Muy bien, entonces aquí tenemos algo muy importante con respecto a este procedimiento de establecer esa relación de causa y efecto e idealizar, más o menos tener una idea de cómo se va a hacer el proceso de indagación, es una parte muy rica en el desarrollo de los estudiantes, sobre todo porque va a permitir la creatividad, la imaginación, el razonamiento de los estudiantes en función de un fenómeno y en función de sus propios conocimientos, ¿no? Utiliza los conocimientos suyos que maneja y también recurre a otros conocimientos para poder establecer una secuencia lógica en el paso, en el diseño, en la estrategia que quiera implementar. Entonces, eh, estos cuadros, los materiales que van a obtener los estudiantes, van a ser registrados, ¿ya? Tienen que ser debidamente registrados. Y para ello, de acuerdo a la competencia, de acuerdo a la capacidad y de acuerdo al ciclo, pide, ¿no?, que se puedan definir los grupos experimentales. ¿Cuál va a ser el grupo de control, el grupo experimental? Entonces, hoy en día, al respecto de estos conceptos, se tiene, por ejemplo, que el grupo experimental es aquel al cual le vamos a someter las variaciones, ¿no? Al grupo sobre el cual va a incrementar o disminuir las consecuencias o aquellos factores que se van a ir modificando, ¿no? En este caso es
número de enjuagues que tienen. Y el grupo de control corresponde a aquel grupo que va a permanecer en condiciones normales, bajo ciertas condiciones normales, que permitan comparar el grupo experimental con un grupo de control que se va a desarrollar en forma normal, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta también que no todos los experimentos tienen grupos de control. O sea, todos los grupos que se establezcan pueden ser experimentales. También eh, cabe el hecho de que si el grupo de control, por ejemplo, está sometido también a una medida, o sea, está siendo observado, el grupo experimental también está siendo observado, permite hacer esa comparación, ¿no? Y de tal manera que eso ayuda, corrobora en el estudiante las diferencias y le permite validar o refutar la hipótesis que está planteada inicialmente. Entonces, muy importante, ¿no? Trabajar con un grupo de control sobre el cual podemos hacer las demás comparaciones. En este caso, podríamos tener como grupo de control al primero, grupo número uno de un solo enjuague, y esto podría ir viéndose posteriormente, ¿no? Bien, entonces, eh, si manejamos bien estos dos elementos, y si incluimos un grupo de control, tendríamos que determinar qué momento o qué condiciones son normales para el desarrollo de la germinación de la quina. ¿De qué condición es normal? Y sobre la base de eso, hacer el grupo experimental. Muy bien. Estos cuadros son muy importantes porque nos va a ayudar a construir el conocimiento en función a el comportamiento de las variables. Muy bien, entonces tengamos en cuenta que una vez que los estudiantes eh, han obtenido y organizan los datos, han diseñado, ¿no?, su estrategia. Ahora esos datos necesitan ser tratados, ¿no? Ya obtuvo esta primera parte, ¿no? Obtiene y organiza datos cuantitativos. Es la siguiente capacidad de la competencia indaga, ¿no? Haciendo la secuencia, ¿no? Primero problematiza, luego diseña una estrategia y ahora lo que va a hacer es obtener esos resultados. Ya está en su cabeza, ya lo está idealizando y ahora lo que necesitamos es que el alumno obtenga de qué forma va a obtener los resultados, qué es lo que va a hacer. Ya su diseño le ha dicho mucho respecto de cómo va a obtener la información, ¿no?, y de dónde. Entonces, el desempeño más o menos es el siguiente, ¿no? Obtiene datos, realiza los ajustes en sus procedimientos y controla aspectos que modifiquen su experimentación, ¿no? En ese espacio precisamos y los presenta gráficamente. Vamos a ver qué es lo que nos plantea este desempeño. Obtiene y organiza datos cuantitativos sobre la germinación de la semilla de Chenopodium quinoa, la quinoa, a partir de la manipulación de la variable dependiente y mediciones repetidas de la variable independiente. Realiza ajustes en sus procedimientos o instrumentos y controla las variables intervinientes. Hace cálculos de las medidas de tendencia central, proporcionalidad y otros. Obtiene el margen de error y representa sus resultados en gráficas. Muy bien, en realidad el desempeño es bastante amplio, ¿no? Pero ahí es necesario nuevamente utilizar eh, la orientación del maestro para hacer de este desempeño lo más comprensible posible para nuestros estudiantes a través de los criterios de evaluación. Entonces, el estudiante que tiene por objetivo eh, obtener los datos cuantitativos de la variable dependiente a partir de la manipulación de la variable independiente y mediciones repetidas de la variable dependiente, además que organiza y hace cálculos de algunas medidas de tendencia y las presenta en gráficas.
Hoy se precisa y se obtiene, ¿no? Lo siguiente, obtiene datos cuantitativos de la variable dependiente, velocidad de germinación del xenopón o índice, ¿no? A partir de la manipulación de la variable independiente. ¿Qué es la variable independiente? El número de enjuagues de las semillas de Chenopodium quinoa. Además, ¿qué debe de hacer? Debe de organizar los datos, hace cálculos de algunas medidas de tendencia y las representa en gráficas. Entonces, este criterio es de conocimiento del estudiante. Ahora necesita poner en marcha ya el plan de acción respecto de lo que ha diseñado, ¿no? Ha diseñado el número de veces, cuántas veces, una vez, 4, 8 y 16 enjuagues, en qué momentos, en qué lugar, qué instrumentos va a utilizar, tiene todo listo. Ahora, a partir de aquí, va a empezar a aplicar lo que ha diseñado y a obtener y analizarlos, a obtener los resultados primeramente. Muy bien, entonces esta podría ser la orientación para la actividad propia de esta parte del aprendizaje, del desarrollo de la competencia, mejor dicho. Los estudiantes en casa, dice, ¿no? Como va a ser asincrónico, ejecutan el diseño de su estrategia de indagación. ¿Para qué? Para obtener y organizar los datos cuantitativos hallados a partir de la manipulación de la variable independiente y mediciones de la variable dependiente. Bueno, ahí está, ¿no? Lo que corresponde al desempeño. El criterio de evaluación, que ya se ha planteado anteriormente, y la evidencia. ¿Qué evidencia me va a presentar o qué evidencia se debe lograr? El cuadro y gráfica con el registro de datos cuantitativos de su indagación. Muy bien. Entonces, anteriormente tenemos un cuadro, pero el cuadro estaba vacío todavía, porque todavía no lo había puesto en marcha. Entonces, a partir de acá, el alumno empieza a poner en marcha su diseño, ¿no? Y los pasos y los procedimientos. Entonces, obtiene un resultado, va a obtener un resultado. Este resultado propio de las tablas que ha desarrollado, nos indican, por ejemplo, que la velocidad de germinación eh, se hicieron en 5 repeticiones, ¿no? Se hicieron 5 momentos, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5 momentos. 1, 2, 3, 4 y 5 momentos. Los tratamientos que se hicieron, por ejemplo, ¿cómo se llama? En el primer caso, aquellos que fueron sometidos a un solo enjuague desarrollaron, obtuvieron este índice de gramos por día, cuánto están desarrollando, eh, arroja en un primer momento un 33.3 gramos por día, en el segundo 40, en el tercero 50, en el cuarto 66.6. Muy bien, ese es una ronda, por así decirlo, ¿no? La primera ronda, la primera propuesta. La segunda, se utilizaron los mismos grupos, 200 gramos de peso, se armó al primer grupo, le hicieron solamente un enjuague, al segundo 2, mejor dicho 4, al tercero 8, al 16. Y variaron los resultados. Ahí hicieron las medidas correspondientes, obviamente con un instrumento adecuado, y se obtuvieron otros resultados, ¿no? Un tanto diferentes, aunque se repiten en algunos casos, pero hay una pequeña variación. Esa pequeña variación ya le ocasiona mayor curiosidad al estudiante. ¿Sí? ¿Por qué ha variado? ¿No? En el primer momento teníamos 40 y 40, y luego 50 y 50, 66 en 6, pero en el primero, miren, varió de 33 a 3 a 28 y 57. Esto le va a ayudar al estudiante a permanecer enganchado con la idea de la explicación de por qué sucede, ha habido ese cambio. En un tercer momento, de otro grupo de 4, se hizo el mismo procedimiento, se obtuvieron los resultados del primero,
En el tercero, nuevamente, se obtuvieron resultados parecidos. En el cuarto, y así sucesivamente. Entonces, estos resultados podrían variar, ¿no? Podrían variar. Y mientras más varíen, al estudiante le va a permitir hacer un análisis más clarificante del comportamiento del fenómeno que está investigando. Entonces, pero no tomarlos así, de manera general, específica o detallada es complejo. Para eso es necesario desarrollar un cuadro de resumen, pues dónde está, ¿no? Y, por ejemplo, vamos a sacar la tendencia, el promedio, lo que nos pide el desempeño, ¿no? ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es de que crezca más, mire, de menor a mayor, la tendencia es de que aumente. A mayor cantidad de enjuagues, mayor tendencia que pueda germinar a mayor velocidad. Y obviamente las medidas centrales, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un promedio, aquí hay otro promedio. Estos promedios le va a ayudar al estudiante a establecer un comportamiento en una gráfica. No, porque aquí no lo podemos ver bien, claro, lo podemos analizar numéricamente, pero es mucho más visible, mucho más clarificante en el cuadro. Entonces aquí este cuadro se va a alimentar con estos datos obtenidos. Muy bien, para ver la tendencia, el comportamiento del proceso de indagación, ¿no? En sí, la puesta en marcha. Entonces, en el eje X, ¿quiénes van ahí? Tiene que estar ahí la variable independiente, ¿no? Y la variable dependiente la vamos a ubicar en las medidas en el eje Y. Muy bien. Entonces, cuando el alumno traslade este valor 1, por ejemplo aquí, número 1, se va a ir al valor número 30.4. Podría ser esto de 10 en 10, 1, 2, 3. 30.4 podría estar más o menos a esta altura. Y luego voy a buscar el otro dato, 4, 1, 2, 3, 4. Va a ubicar el siguiente valor, 38, ya no es 34, sino 38, un poco más arriba. Y va a poder observar una línea, una curva, un comportamiento de menor a mayor, o tal vez algún comportamiento que sea completamente lineal, ¿no? Eh, Eso también nos va a ayudar con conocimientos de matemática, a hacer un análisis pues, de los gráficos que arrojan nuestras experimentaciones, ¿no? Y puede ser aprovechado en esta parte por el maestro para profundizar aquellos conocimientos que requiera el estudiante. Muy bien, el cuadro resultante es este de acá, ¿no? Aquí debería estar el cuadro vacío. Sin embargo, los resultados, 30.48 está acá, más o menos 30. En 4 enjuagues tenemos 38, es el promedio. Miren y ustedes la conducta, ¿no? Esta conducta, esta línea nos demuestra una conducta. ¿Cuál es la conducta del fenómeno? Que a mayor cantidad de enjuagues, mayor es la velocidad del índice de desarrollo o de la germinación, ¿no? Es decir, termina con mucha mayor velocidad. Aquí tenemos esta tendencia, ¿no? Al aumento, ¿no? A mayor número de enjuagues, que son estos de aquí, que es la variable independiente, la variable, mejor dicho, la variable dependiente es la que va a ir en aumento, ¿no? La variable dependiente y la variable independiente. Hay un comportamiento, ¿no? Que el alumno puede eh, observar con claridad. Muy bien, ahora, ¿qué tiene que hacer con esto el estudiante? Ya lo ha graficado, es decir, de los resultados de su experimentación ha ido aplicando 1, 2, 3, 4, 5 repeticiones. De esas 5 repeticiones ha sacado los cálculos, ¿no? De tendencia, de las tendencias centrales, los promedios, la mediana, la moda, puede utilizar si hubiera
más cantidad de datos, sería más visible hacer esos análisis. Entonces, una vez que el estudiante ha logrado hasta este punto, es importante porque el alumno va observando el comportamiento. Y el siguiente, ya vamos a ver qué es lo que nos va a ir dando como resultado, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta algunos aspectos metodológicos eh, que podrían acomodarse o de pronto establecerse. Por ejemplo, la caracterización física, ¿no? ¿Cuáles han sido aquellos elementos con los que hemos partido para poder evaluar? Porque escogimos un solo tipo de semilla, puede ser, ¿no? En este caso blanca, para que no existan diferencias, de tal manera que el tiempo, en la idea del investigador, considera que si todos son iguales, el tiempo, o sea, la reacción podría ser la misma para todos, ¿no? Entonces no variaría o variaría el tiempo de germinación en todos ellos, ¿no? Ya, eso podría ser, ¿no? Otro aspecto, otro método, la viabilidad, ¿no? Eh, en qué medida influye escoger las semillas que germinar. Se colocan las semillas en un recipiente con agua y aquellas que flotan, por ejemplo, no sirven para el proceso de investigación. Ah, de repente tengan cáscara, como mencionaron, ¿no?, en la reunión, y obviamente no va a ser medible. Entonces podemos retirar esos elementos para que todo el esquema sea viable, sea confiable, sea aplicable, ¿no?, que se pueda realizar, ¿no? Muy bien, la distancia de las semillas también es algo importante que ver en el proceso de germinación, porque es recomendable que las semillas no estén juntas o aglutinadas, agrupadas, ya que esto demora el proceso de germinación. Y entonces se puede alterar los resultados que queremos obtener. También es importante tener en cuenta lo de la temperatura. Entonces podríamos controlarlo, ¿no? Podemos subir o bajar, se podría convertir en una variable interviniente, la suba o la baja de la temperatura. Entonces, acá lo que nos recomienda es que lo más apropiado es ubicar las semillas en un lugar donde la temperatura no sea ni muy cálida ni muy fría, ¿no? Entonces, tampoco que sean afectas a los rayos solares, porque estas ocasionarían que las semillas se sequen. Eh, entonces, tener un ambiente apropiado para que todas las semillas puedan reaccionar en función a la variable dependiente y no a otros factores, ¿no? Entonces, si yo mantengo controlados estos factores en ambientes iguales, la variable independiente va a mostrar, ¿no?, con mayor certeza su comportamiento respecto a la variable dependiente. Muy bien. Entonces, esta primera parte eh, no salió grabado porque hubo un problema técnico en la grabación. Entonces, lo estamos complementando, ¿no? A partir de aquí, ya se desarrolla la siguiente capacidad, ¿no?, que la va a desarrollar la maestra Ana, que corresponde a comparar los datos cuantitativos, ¿no? Este es el desempeño de la capacidad, analiza datos eh, cuantitativos y cualitativos, ¿no? Aquí tenemos esta parte, va a comparar, ¿cómo van a hacer? Primero tiene que hacer una comparación por los resultados entre la variable independiente y la variable dependiente. Entonces establece una relación, hay a mayor cantidad de agua y mayor velocidad, ¿no?, mayor cantidad de enjuagues y mayor velocidad o índice de desarrollo de la germinación, ¿no? Muy bien, entonces aquí lo que se plantea es que el estudiante compara los datos cuantitativos obtenidos sobre la germinación de la semilla de Chenopodium quinoa para establecer relaciones de causalidad
correspondencia, equivalencia, permanencia, similitud, ¿no? Diferencia u otros, identifica regularidades o tendencias, lo que estamos viendo en este momento. Contrasta sus resultados con sus hipótesis, esto es muy importante, ¿no? Lo que voy a plantear en la hipótesis, ¿no? Mayor cantidad de agua, mayor crecimiento, menor cantidad, menor crecimiento. Si alguien planteó lo contrario, en este punto, el estudiante se da cuenta de si su hipótesis, lo que él estaba imaginando que iba a resultar, era confiado, era validado por el proceso de experimentación. Entonces, para esto, ya el criterio de evaluación precisado establece que el alumno compara los datos obtenidos entre la velocidad de germinación o el índice de germinación y el número de enjuagues de las semillas de Chenopodium quinoa. Tiene, dice, ¿no? Compara los datos. A ver, vamos a ver cómo se comporta. Y entonces, ¿para qué? Para establecer una relación de causalidad, ¿no? Entonces, ¿quién es la causa? ¿Quién es el efecto? Yo aumento agua, por lo tanto, sucede lo otro, ¿no? Eso es importante. O correspondencia, y correspondencia de repente, ¿no? Contrasta los resultados con su hipótesis. Ah, muy bien, yo he planteado esta idea, pero de pronto mi resultado fue distinto al que yo había planteado. Si de pronto alguien hubiera planteado que a mayor enjuague, menor crecimiento, en este análisis, en este punto, el estudiante se hubiera dado cuenta, ah, no, mi hipótesis no es la que había planteado, sino es contraria, ¿no? Mi hipótesis, los resultados contradicen a mi hipótesis. Eso el estudiante tiene que llegar a esa conclusión, ¿no? Entonces, finalmente, esto ya nos va a servir para lo posterior, para que el alumno empiece a elaborar sus conclusiones, ¿no? Y elabora, pues, una conclusión en base a la información científica, pero sobre todo a sus hallazgos, ¿no? A sus hallazgos. Eso es muy importante, mis estimados colegas. Con esto vamos a complementar la ponencia que en una primera parte no se había logrado desarrollar o grabar porque hubo un problema técnico y vamos complementando. A partir de la siguiente diapositiva vamos a escuchar a lo que continuaba la maestra Ana Linares. Muy bien, entonces aquí ya se tiene dentro de la competencia indagamiento en métodos científicos la capacidad analiza datos e información, ¿no? Lo que decíamos en el esquema anterior. Aquí los estudiantes van a hacer un análisis de esos resultados, tanto de los conocimientos que le han brindado, facilitado los maestros, como, mejor dicho, sobre los resultados y sus hallazgos, ¿no? Sus descubrimientos, los resultados propios de su indagación. Muy bien, entonces hasta aquí los dejo con la maestra Ana Linares. Voy a necesitar que esté de forma sincrónica, ¿no? Por lo tanto, yo trabajo mi actividad, analizamos nuestros resultados en la germinación de la semilla de quinoa. Los estudiantes en esta actividad compararán los datos cuantitativos obtenidos para establecer relaciones de causalidad. Otra vez vamos a corregirlo porque este material luego les voy a compartir en el chat para que ustedes lo puedan trabajar, ¿no? En su hora colegiada también con sus colegas de sus instituciones, ¿no? Entonces es importante que quede bien escrito. Ya, listo. ¿No? Las relaciones de causalidad. Hoy día les vuelvo a compartir este material porque de pronto el día de ayer algunos no se pudieron conectar. Identificarán regularidades o tendencias, ¿no? Contrastarán los resultados con sus hipótesis e información científica para confirmar o refutar su hipótesis y elaborar conclusiones. Él o la docente propondrá
preguntas reflexivas en torno a las evidencias de sus resultados en cuadros y gráficos, ¿no? Y acá en esta parte es muy importante que nosotros ya tengamos en nuestras actividades planificadas, ¿no? Algunas preguntas de reflexión que nos van a servir para retroalimentar, ¿no? Es muy importante que hacerlo pensar y reflexionar a los estudiantes para que se dé cuenta, ¿no? De pronto de lo que está pasando en su indagación y así le permita realizar un mejor análisis, ¿no? Y entonces acá les voy a compartir algunas preguntas reflexivas, ¿no? Que ustedes pueden adaptarlas a diferentes indagaciones o actividades de esta parte, ¿no? De la competencia cuando ustedes desarrollen en Analiza. Por ejemplo, ¿qué se puede concluir de los resultados? O sea, ¿qué puedes tú decir de los resultados? ¿No? Inclusive tenerla ahí, el cuadro de resultados que ha realizado mi estudiante y preguntarle, ¿no? ¿Qué puedes tú concluir de los resultados? ¿Qué deduces? ¿No? ¿Cómo se relacionan los datos obtenidos con la pregunta de indagación? O sea, ¿qué relación tiene lo que yo me estaba cuestionando con lo que tú has encontrado? ¿Qué relación hay? ¿Qué se ha demostrado con la experimentación? Finalmente, ¿qué se ha demostrado con todos estos enjuagues que hemos realizado en las semillas de quinoa? ¿No? ¿Cómo relacionas los resultados obtenidos con los conocimientos científicos consultados, ¿no? Inclusive le podemos dar de pronto lecturas, artículos científicos acerca de la saponina, ¿no? ¿Qué pasa con esta sustancia en las semillas, etcétera? Entonces el estudiante va a poder contrastar, ¿no? Lo que dice la información científica, lo que dice el texto, lo que dice el libro, con lo que él ha hallado, con lo que él ha vivenciado, que es la parte más significativa. ¿Es posible afirmar que existe alguna relación entre ambas variables, ¿no? Entre la variable independiente y dependiente? ¿En qué te basas para dar tu respuesta? ¿No? ¿Cómo se relacionan los resultados con la hipótesis planteada? A ver, chicos, vamos a revisar la hipótesis. Leamos nuevamente la hipótesis. ¿Y qué hemos encontrado? Entonces, ¿cómo relacionamos lo que estuvimos pensando a un inicio con lo que hemos hallado en estos resultados? Entonces, es una forma de contrastar, ¿no? Y de relacionarlos también. La hipótesis ha sido válida o refutada. ¿Por qué? ¿No? Como le decía, no hay hipótesis mala o hipótesis buena, ¿no? Las hipótesis se validan o se refutan, ¿no? Lo que es importante es que estén bien estructuradas. A ver, me dicen si pueden ver mi pantalla, por favor. Sí se ve, ya. Se colgó. Bien. ¿No? Otra pregunta sería también, que escriban los estudiantes sus conclusiones, pero estas conclusiones tienen que ser en base a sus resultados y además en base a la información científica. Luego preguntamos para que reflexionen. ¿Las conclusiones a las que has arribado responden totalmente a la pregunta de indagación? ¿No? Y esta pregunta permite que el estudiante reflexione acerca si es que tiene que hacer de pronto algunos ajustes, ¿no? Algunos ajustes en sus procedimientos, ¿no? Y esto le va a servir también cuando él lo evalúe. Bien, y una vez que el estudiante ya ha reflexionado, puede pasar pues a la última capacidad, que sería el evalúa y comunica, ¿no? Donde los estudiantes en el desempeño deben de realizar, ¿no? Sustentar sobre la base de conocimientos científicos, sus conclusiones, procedimiento y la reducción del error a través del uso del grupo control, repetición de mediciones, cálculos y ajustes realizados en la obtención de resultados válidos y fiables para demostrar la hipótesis y lograr el objetivo. Comunica su indagación sobre la germinación de la quinoa a través de medios virtuales o presenciales, ¿no? Y como les decía, no exijamos de pronto en esta evaluación diagnóstica que mi estudiante haga todo el desempeño. No lo va a poder lograr, ¿no? Este desempeño sí lo tenemos que alcanzar de acá a diciembre, cuando el estudiante acabe el cuarto año secundaria, ¿no? Lo que nosotros debemos de colocar en el criterio de evaluación, si bien es cierto,
lo que dice acá, pero lo que nosotros necesitamos que haga en este momento, como inicio, como evaluación diagnóstica. Entonces, he considerado que en esta parte realiza la evaluación de la indagación sobre la germinación de la semilla con propuestas de mejora en los procedimientos, mediciones, cálculos y ajustes realizados, ¿no? Eso quiero que haga, ¿no? Que realices la evaluación, ¿no? Que reflexione qué hiciste bien, qué hiciste mal para poder, ¿no? Mejorar, ¿no? Y que él mismo se dé cuenta. Eso es lo que yo necesito. Y como ustedes ven, está en el desempeño, sino que yo estoy tomando esta parte del desempeño para precisarlo en mi criterio, lo que yo quiero que haga ahorita mi estudiante. Luego, comunica mediante un informe de indagación, ¿no? Porque estoy pensando que de pronto lo puede hacer de forma asincrónica en casa, el proceso de investigación realizado, ya sea de forma presencial o virtual, si usted desea. De pronto, a muchos nos gusta que el estudiante no nos presente de pronto escrito todo, sino que lo exponga, ¿no? Que él exponga, que él comunique, que él argumente todo lo que ha realizado, ¿no? Y esta es la última parte, ¿no? Y para esto también nosotros podemos planificar una actividad, ¿no? Y esta actividad puede ser, según la característica de lo que van a realizar los estudiantes, de forma asincrónica, o sea, lo pueden realizar en casa. El estudiante puede preparar un audio, puede preparar un informe de indagación, puede preparar un video de exposición, ¿no? O también, si ustedes desean, pueden hacerlo de forma presencial, ¿no? Y en esta actividad, pues el estudiante analizará y responderá preguntas en torno al valor nutritivo de la quinoa, a la importancia de incorporar la quinoa en nuestra alimentación, ¿no? Podemos darle inclusive lecturas de apoyo para que ellos puedan analizar y argumentar bien sus respuestas. Luego los estudiantes sustentarán sobre la base de conocimientos científicos y resultados sus conclusiones, procedimientos y la reducción del error a través del uso del grupo control, repetición de variables, repetición de mediciones para demostrar la hipótesis y lograr el objetivo, ¿no? Comunica su indagación a través de su informe de indagación en el aula virtual. Entonces acá nosotros vamos trabajando, ¿no? La actividad según, ¿no? Como el escenario académico al cual nosotros lo hayamos planificado, ¿no? Ya sea de forma virtual o presencial. Y lo más importante es que el estudiante reflexione acerca de lo que ha hecho, ¿no? Por ejemplo, podemos proponer algunas preguntas orientadoras para propiciar su reflexión, ¿no? Los resultados obtenidos son suficientes para responder la pregunta de indagación. ¿Qué dificultades se presentaron durante la indagación? ¿Qué parte de los procesos de indagación se podrían mejorar? ¿Qué alcance tiene la conclusión? ¿A qué otras situaciones del entorno pueden aplicarse? ¿No? Si de pronto a ellos se les ocurre hacer lo mismo, ¿no? De lavado de las semillas de quinoa con otro tipo de planta, ¿no? Y acá, bueno, les comparto un esquema de un reporte de indagación, ¿no? De pronto para que los estudiantes, siempre es importante darles una estructura, ¿no? Para que ellos se guíen cómo van a hacer el desarrollo, ¿sí? Bien, maestros, hasta esta parte, ¿alguna pregunta sobre la competencia, la planificación de la competencia indaga? Por favor, si me pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat o pueden prender sus micrófonos para participar. Los escucho. O continuamos de pronto con la siguiente experiencia, ¿no? Que vamos a desarrollar el día de hoy, que es con respecto a la competencia explica. A ver, ustedes me indican en el chat. Mientras tanto, voy a dejar de compartir pantalla para colocarles en el chat. Ojalá que pueda compartirles. A veces el internet no permite. Y ustedes me comentan, a ver, en el chat, o prendan sus micrófonos para participar, qué les pareció esta indagación, ¿no? El análisis les permite a ver, los escucho.
¿Me escucha, verdad? Sí, sí, maestro, sí se le escucha. Un poquito su micrófono. Más profundos, por ejemplo, aquellos que se exigía en para las universidades, con esta competencia, Se le escucha entrecortado, maestro. indagación maestra, es recomendable profundizar en los conocimientos para desarrollar pues estos aspectos que también les interesa tanto a los estudiantes, sobre todo en los niveles en quinto grado, ¿no? Que están por salir. Sí, gracias maestro por su participación. A lo que he podido escucharlo, ¿no? Porque como dicen, hay interferencia en su audio, ¿no? De pronto su conectividad en el lugar que está no está buena, pero a lo que he podido escucharlo claro, ¿no? Es profundizar, ¿no? Es profundizar las estrategias de la indagación y sobre todo repasar también, ¿no? El conocimiento didáctico de esta competencia, ¿no? Que es fundamental para nosotros para poder brindar una retroalimentación adecuada y también para planificar, ¿no? Experiencias de aprendizaje. Gracias, maestro, por su participación. Muchas gracias. A ver, de pronto otro maestro quisiera participar. En el chat les he compartido el material del día de hoy. Por favor, me confirma si lo pueden visualizar. Está en PowerPoint. Si algunos no lo pueden visualizar es porque están de pronto en el celular y no pueden descargar. Sí se ve. Muchas gracias, maestro Omar. Bueno, les comparto con mucho cariño el material para que ustedes puedan, obviamente, y sé que lo van a hacer, puedan mejorarlo y compartirlo con los colegas, ¿no? Y de pronto hacer otro tipo de indagación, ¿no? Lo que sirve y lo más enriquecedor es pues compartir el conocimiento didáctico del área, ¿no? Que es lo más importante. Ya las situaciones problemáticas, de pronto los fenómenos, hasta los mismos chicos nos aportan, ¿no? En lo que quieren hacer. Bien, entonces si me permiten, vamos a continuar con la siguiente experiencia a desarrollar, o si es que hubiera alguna otra participación, muy amablemente, por favor. O continuamos. Me confirman en el chat, a ver. Bien, queridos maestros, entonces vamos a continuar, ¿no? Porque para poder cumplir con lo... Muchas gracias, querido maestro. Sí, porque una de los productos que ustedes tienen que realizar el día de hoy es pues planificar una experiencia de aprendizaje, ¿no? Ya sea para, en este caso, para la evaluación diagnóstica. Entonces, de pronto les puede servir de guía el material que se les está compartiendo el día de hoy. Bien, maestros, entonces vamos con este cuadrito que es muy importante, como les decía, tener en cuenta, ¿no? Nosotros como maestros tenemos que estar bien empapados del conocimiento didáctico de nuestras competencias, ¿no? En este caso del Indaga, en esta experiencia de aprendizaje, ¿no? De las semillas de quinoa, en cada una se ha desarrollado el proceso didáctico. Por favor, sus micrófonos, a los maestros que se les ha olvidado apagar sus micrófonos, si lo pudieran apagar. Sí, si alguien no ve el material es porque está en PowerPoint. Igual le hice llegar al especialista y si por ahí alguien ya lo pudo descargar y lo comparte en PDF, se los voy a agradecer. Sí, lo que pasa es que si no pueden ver el material en el chat, debe ser porque está en PowerPoint. Por ahí un maestro me dijo que sí lo pudo descargar. Bien, bien. Entonces, vamos a continuar con la competencia explica. Explica el mundo físico basando en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, ¿no? Y esta competencia, al igual que las demás, tiene sus propios procesos didácticos, ¿no? Y muchas veces
muchas veces queremos trabajar, explica, ¿no? Sí, el material que comparto es el día 2, ahorita les voy a volver a compartir también el material de hoy día, que es este material, ¿no? Porque el día de ayer les compartí el material del día 2. Sí, dentro de un momento ahorita les comparto, querido maestro. 2 minutos. Entonces, como les decía, muchas veces queremos trabajar el explica, ¿no? De una forma tradicional, pero lo que nos pide esta competencia es que el estudiante comprenda, ¿no? Comprenda, y también el estudiante en mi segunda capacidad, ¿no? En la primera capacidad es que él comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra, universo. Y en la segunda competencia, él evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico-tecnológico. Y básicamente lo que nosotros deseamos en esta competencia es que el estudiante adquiera una alfabetización científica, es decir, adquiera conocimientos científicos, adquiera campos temáticos, temas, conocimientos, conceptos. Sin embargo, también queremos que el estudiante lleve estos conocimientos a su vida práctica, ¿no? Lleve lo que sabe a su realidad, los utilice. Esa es la gran diferencia de pronto a una enseñanza tradicional a lo que nosotros tenemos que lograr. Si bien es cierto, el estudiante pues sí tiene que conocer campos temáticos, sí tiene que conocer, ¿no? Temas, conceptos, pero esos conceptos no solamente los tiene que conocer para tenerlos ahí guardados, sino para que los lleve a su vida diaria, para que los utilice. Y además de ello, desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Que tanta falta nos ha hecho durante esta pandemia, ¿no? Que muchas veces hemos sido influenciados por ciertos conocimientos no científicos, justamente por no haber desarrollado un pensamiento crítico, ¿no? Saber analizar la información que nos está llegando, si es científica, si es no científica, si se basa en alguna evidencia, ¿no? O si solamente son, pues, conjeturas, ¿no? Entonces es muy importante esta competencia y que la trabajemos, ¿no? Y rápidamente, para poder acabar puntuales también, no quitarles mucho tiempo, vamos a dar un repaso con un ejemplo de una experiencia de aprendizaje, de una actividad de aprendizaje para esta experiencia, ¿no? Y él explica, también nace del planteamiento de un problema, de una situación problemática. Y un maestro en otra capacitación me preguntaba, pero profesora, yo he visto que en el explica el estudiante también realiza hipótesis. Claro que sí. En el explica el estudiante No, también creo que elabora ya hace las hipótesis. cosas de la casa, pe. Por favor, su micrófono, Como ha maestro. crecido, ya lava los platos. Maestro, por favor, su micrófono. Nos estamos enterando de sus quehaceres. Y como les decía, un maestro me comentaba, profesora, pero en el explica también el estudiante elabora hipótesis. Claro que sí, pero la hipótesis que elabora en la competencia explica es muy diferente a la hipótesis que elabora en la competencia indaga. Mientras que la competencia indaga desarrolla una hipótesis de causalidad, causa y efecto, en la competencia explica no desarrolla una competencia de causalidad. Es más, las hipótesis que se dan son con una sola variable y no hay variable independiente, simplemente se llaman variables o factores, ¿no? Entonces ahí es la diferencia, ¿no? Y además que en la competencia explica, el estudiante no tiene que desarrollar una experimentación para comprobarla, sino tiene que buscar información, analizarla y dar respuesta al problema que se le está planteando, ¿no? Entonces ahí viene el planteamiento de hipótesis, que es una postura personal, una conjetura, la elaboración del plan de acción, ¿no? Que es lo que tiene que hacer, las actividades que tiene que hacer mi estudiante para poder comprobar, validar o refutar su hipótesis, el recojo de datos y análisis de resultados de fuentes primarias, secundarias y tecnológicas, la estructuración del saber construido como respuesta al problema y finalmente evalúa y también comunica, ¿no? Entonces todo eso hace mi estudiante también en la competencia explica, ¿no? Y justamente hay que conocer, ¿no? Las capacidades de esta competencia, ¿no? Y las capacidades de esta competencia
son dos nada más, ¿no? El comprende y usa conocimientos, ¿no? Donde los estudiantes pueden desarrollar preguntas, ¿no? Como las siguientes. ¿Cuáles son las diferencias entre la respiración y fotosíntesis en las plantas, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros, cuando queremos proponerle algunas preguntas a mis estudiantes, ¿no? Recurramos a estas preguntas que le creen a él un conflicto cognitivo, ¿no? Ya no preguntemos de pronto qué es la respiración de las plantas, o en qué consiste la respiración de las plantas, o en qué consiste la fotosíntesis, sino llevemos a una pregunta un poco de mayor nivel, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre la respiración y fotosíntesis en las plantas? Entonces, el estudiante se va a tener que esforzar un poquito más para comprender, ¿no? Y dar respuesta a la pregunta que me están proponiendo. ¿Qué relación hay entre la ingesta de comida chatarra y los problemas cardiovasculares? Entonces, miren cómo el estudiante lo vamos a llevar, pues, a que él se esfuerce un poquito más en dar respuesta, ¿no? Y es lo que nosotros queremos, ¿no? Que comprenda y que use estos conocimientos, en este caso, para aplicarlos o para dar una respuesta, ¿no? Argumentada. ¿Cuáles son los tipos de materiales que son buenos conductores de calor? ¿Por qué tomamos antiácidos cuando tenemos malestares estomacales? ¿Cómo se relacionan los sistemas que participan en la función de nutrición? ¿Qué enfermedades se pueden curar con las células madres? ¿Qué son los gases invernaderos? ¿Por qué su incremento es perjudicial para el planeta? ¿De qué está compuesta la materia? Entonces son preguntas, ¿no? Que tanto el estudiante pues, le va a llevar, como les digo, a este conflicto cognitivo y se van a esforzar un poquito más en dar respuesta, ¿no? Y en este caso, para la segunda capacidad, evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico, pues son, en esta capacidad el estudiante pues tiene que fundamentar y argumentar, es decir, tomar más posición crítica, ¿no? Del papel de la ciencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podemos proponerle preguntas de análisis, ¿no? Preguntas de crítica. ¿Cuál es tu postura frente a los alimentos transgénicos? Pro y contra de las semillas mejoradas. ¿Qué te parece? Entonces el estudiante va a tener pues, que buscar información pues, para dar una postura, ¿no? De qué posición tomo, ¿no? De qué bando estoy. Si estoy a favor de los alimentos transgénicos o estoy en contra. Pero para tomar posición yo tengo que conocer. Entonces hay que propiciar estas preguntas, ¿no? Que nos lleven a un poquito más de análisis. La radiación que emiten las antenas de telefonía es perjudicial para la salud, ¿no? Y recuerdo hace algunos años, antes de pandemia, donde hubo pues esta información, ¿no? Que aparecía en redes, ¿no? Donde el 5G producía cáncer, ¿no? Que se estaban instalando antenas de 5G en varios lugares, ¿no? Y que esto nos podría producir algún tipo de enfermedad. Entonces, invitar a los estudiantes a partir de estas noticias, pues a analizar, a buscar información científica, obviamente, revisada, corroborada, para que ellos puedan dar postura, ¿no? El cambio climático, ¿realidad o ficción? ¿Es en realidad lo que estamos pasando con el cambio climático? ¿Es una exageración de pronto de los ecologistas o es verdad, una realidad? Lo que le va a pasar al planeta de acá a algunos años, ¿no? Entonces acá también el estudiante va a tener que tomar posición crítica. ¿Podrá ser la energía nuclear una alternativa para un futuro mejor? ¿Por qué no se reemplazan autos a gasolina por autos eléctricos? El aborto, un derecho de la mujer. Bueno, acá ya un poquito, ¿no? Vamos a tener que hablar, en este caso, de responsabilidad reproductiva, ¿no? Que también la vemos inclusive en cuarto año de secundaria, ¿no? Proyecto Conga, ¿por qué aceptarlo o rechazarlo? Entonces acá, en esta capacidad, nosotros vamos a desarrollar este tipo de preguntas con nuestros estudiantes, ¿no? Son ejemplos que yo les he querido compartir. Y básicamente lo que nosotros, igual que en la competencia indaga, ¿no? Yo les invito a reflexionar, a compartir en su aula colegiada, ¿no? Leer y analizar los estándares de aprendizaje, ¿no? Tanto del ciclo 6 como del ciclo 7, y además de los desempeños. En los desempeños están, queridos maestros, aquellos campos temáticos, ¿no? Que nosotros solíamos trabajar y que han cambiado, ¿no? Me acuerdo que antes, pues, en primero, en segundo año de secundaria, no se tocaban temas de física, de dinámica, ¿no? Y ahora en nuestro desempeño por ahí lo vemos,
¿no? Y lo podemos desarrollar. Entonces ya también nuestro currículo se ha ido adaptando justamente a las demandas, ¿no? Bien, y acá, como les digo, un ejemplo, luego ahorita les comparto el material de este día, debe decir día 3, ¿no? Con respecto a una experiencia diagnóstica, ¿no? Bueno, es una experiencia que estamos elaborando para proponerla en este mes de marzo, ¿no? Y el título es Promovemos diversas medidas contra la COVID-19, ¿no? Y nace toda experiencia de aprendizaje de una situación de contexto, ¿no? Una situación problemática, algo que está pasando en nuestra realidad, y justamente lo que hemos tomado es que en esta circunstancia que los estudiantes están retornando a las escuelas, ¿no? En este marco de pospandemia, todavía hay, ¿no? Todavía no podemos hablar incluso de una pospandemia porque todavía hay contagios, ¿no? Entonces es una preocupación, tanto para los padres de familia como para los chicos y para los maestros que estamos regresando al aula, ¿no? Entonces, como dice acá, nuestra sociedad, luego de 2 años de pandemia, se desarrolla en una nueva normalidad, lo que implica seguir los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud. Sin embargo, no todas las personas lo ponen en práctica, observándose que muchas no practican el distanciamiento social, tampoco utilizan las mascarillas, ni se lavan las manos de manera correcta o no lo hacen. Asisten a centros comerciales cuyo aforo rebasa los límites establecidos y comen en las calles arriesgando sus vidas y por ende de sus familias, aún sabiendo del colapso de los hospitales debido a los enfermos por la COVID-19. A ello se suma que muchos padres no vacunan a sus hijos debido a la desinformación a favor o en contra de la misma. Por otro lado, los negocios formales e informales afectados por la pandemia tuvieron que reinventarse para continuar funcionando. Los estudiantes se incorporan de manera presencial a los colegios con niveles de logro de aprendizaje que está por debajo de lo esperado, dada la brecha tecnológica detectada. Entonces, toda esta problemática y la situación de contexto, ¿no? Y lo que está viviendo el país en este momento, ¿no? Para ello, también nosotros presentamos preguntas retadoras, ¿no? Preguntas que podemos desarrollar, ¿no? En nuestra área. ¿Qué acciones podríamos realizar para generar una cultura preventiva y así evitar la propagación de los contagios por SARS-CoV-2? ¿De qué manera podemos promover la actividad física para estar saludables ante la COVID-19? ¿Qué haremos para mejorar nuestros aprendizajes en esta nueva normalidad? Entonces, esas son las preguntas retadoras que nosotros vamos a realizar, ¿no? A partir de esta problemática, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Reviso mi competencia. ¿Qué deseo desarrollar en este caso? La competencia explica. Para ello, yo voy a tomar, en este caso, como es una situación de contexto, el currículum, recordemos que es abierto y flexible. Por lo tanto, viendo que no hay un desempeño ya en mi currículo nacional que se identifique con esta problemática, yo, maestro, maestra, puedo elaborar mi propio desempeño adaptado, ¿ok? Adaptado a este contexto, ¿no? Y coloco ahí. Explica, en base a conocimientos científicos, la importancia de cumplir los protocolos de bioseguridad para detener los contagios por el SARS-CoV-2 dentro y fuera de la institución educativa. Ese es el desempeño que yo quiero que mi estudiante desarrolle. Lo voy a poner acá para que no lo olvidemos, ¿no? Esto de acá van a ser mis desempeños, pero son desempeños adaptados, ¿no? ¿Por qué adaptados? Porque no están no están en mi currículo, ¿no? Yo lo estoy adaptando, ¿por qué? Porque nace de una situación, ¿no? De una situación nueva, ¿no? Por eso, estos son mis desempeños adaptados, ¿no? Y para el desarrollo de la segunda capacidad, el desempeño sería fundamenta su posición respecto a las situaciones como las prácticas de las personas adaptados o adecuados. Sí, también se usa el término adecuado. Lo voy a poner acá. ¿Por qué adaptado? Porque yo estoy adaptando, a ver, lo voy a grabar. Yo estoy adaptando a la situación de contexto y estoy adaptando mis desempeños que ya están en mi currículum para poder, ¿no?,
adecuarlo a mi situación. ¿Ok? Muchas veces antes, ¿no? Cuando recibíamos nosotros las capacitaciones antes de pandemia, ¿no? Nos decían que solamente adaptábamos para de pronto para los estudiantes con necesidades especiales, ¿no? Sin embargo, ahora, como les digo, la currícula nos permite también adaptar ciertos y adecuar, ¿no? Ciertos desempeños al contexto, ¿no? Ya que esta misma pandemia, como ustedes, por ejemplo, vieron en el Aprendo en Casa, todos los desempeños del Explica, ¿no? Han sido totalmente adaptados y adecuados a la situación, ¿no? Porque no estaban en la currícula. Bien, y para la segunda capacidad sería fundamenta su posición respecto a situaciones como las prácticas de las personas en la forma de prevención y rutas de contagio del SARS-CoV-2 y donde la ciencia y tecnología son cuestionadas por su impacto en la sociedad y el ambiente. Entonces, esos son los desempeños que quiero que mi estudiante desarrolle. Para esos desempeños, yo voy a elaborar mis criterios de evaluación. Y mis criterios de evaluación será pues lo que el estudiante, ¿no? Debe de hacer para evidenciar su aprendizaje, ¿no? En este caso, ¿qué debe hacer mi estudiante? Para este desempeño, para el primer desempeño, explica por qué y cómo realizar o continuar las prácticas de bioseguridad o por qué habría riesgos si se hacen de manera inadecuada. Para ello, usa y relaciona conceptos, teorías, modelos, datos o conclusiones de investigaciones que expresa con sus propias palabras, ¿no? Y para el segundo desempeño, el criterio de evaluación será, argumenta en base a conocimientos científicos el uso correcto de mascarilla, distanciamiento social y otras prácticas sanitarias que interrumpen la ruta de transmisión del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, eso es lo que va a hacer mi estudiante. Y vamos a ponerle acá que son los criterios. Y como evidencia de aprendizaje, ¿no? Mi estudiante elaborará y esa es mi evidencia, ¿no? Recomendaciones que promuevan el cuidado de la salud ante enfermedades como la COVID-19, ¿no? Y la rúbrica holística, ¿no? La rúbrica holística es aquella rúbrica que tiene todas las capacidades, ¿no? Los desempeños. Bien, entonces acá vamos a mostrar, antes de compartirles el material, ¿no? Cómo sería más o menos una actividad en enseñanza híbrida, ¿no? De esta competencia, ¿no? La actividad de aprendizaje sería, regresamos a las aulas de forma segura, ¿no? Y recordemos que una de las características del aprendizaje híbrido es el aprendizaje invertido o aula invertida, ¿no? Donde nosotros enviamos con anticipación ciertos materiales, ¿no? Con ciertas actividades o preguntas que el estudiante desarrollará de forma autónoma, ¿no? ¿Para qué? Para que esta información sea utilizada de forma presencial, ya cuando esté en el aula con nosotros. Entonces, de forma asincrónica, los estudiantes, mediante un video, observarán un recuento de lo que ha sido la pandemia en nuestro país. Analizará la lectura, cómo sería la ruta de transmisión del coronavirus SARS-CoV-2 en nuestro contexto. Entonces, esto harán de forma virtual, de forma asincrónica. Yo les puedo compartir este material en mi aula virtual o se las puedo enviar por WhatsApp, ¿no? Que es la herramienta que hemos estado utilizando. Luego, cuando ya estén de forma presencial, yo tengo que optimizar mi clase, mi sesión, para poder dar retroalimentación, ¿no? Mediante lluvia de ideas, él o la docente recogerá ejemplos de forma de contagio directo e indirecto del SARS-CoV-2, ¿no? Esto lo hará de forma sincrónica, presencial. Él o la docente propondrá a los estudiantes que mediante la técnica de debate analicen cuáles son las prácticas más adecuadas para interrumpir perdón, las rutas de contagio del SARS-CoV-2 dentro y fuera de la institución educativa. Y como evidencia de aprendizaje, ¿no? Elaborarán las conclusiones. Bien, y vamos a considerar
los recursos para la actividad, que pueden ser recursos que están en nuestra aula virtual o materiales impresos, ¿no? El desarrollo de la actividad será tanto a distancia, asincrónica, como sincrónica, ¿no? Y de forma sincrónica, pues nosotros tenemos que explicarles a los estudiantes cuál es el propósito de la actividad. En este caso es explicar la importancia de cumplir los protocolos de bioseguridad para prevenir y evitar contagios del SARS-CoV-2. Él o la docente inicia la actividad saludando, ¿no?, cordialmente y recordando las medidas de bioseguridad que debemos mantener dentro del aula durante la sesión. Mediante lluvia de ideas, el docente recogerá los ejemplos, ¿no?, de estas rutas de contagio. Y acá lo más importante vienen en las preguntas potentes, reflexivas, que nosotros le hacemos a los estudiantes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no vamos a hacer preguntas para recoger saberes previos, ya que nosotros hemos trabajado el aprendizaje invertido y ya le hemos mandado material. Lo que vamos a hacer son preguntas reflexivas, ¿no? Preguntas donde propicien el conflicto cognitivo y mi estudiante se esfuerce un poco más para dar respuesta. Por ejemplo, ¿qué señales da por lo general el organismo cuando se enferma a causa del SARS-CoV-2? ¿Cómo te podrías contagiar con el coronavirus SARS-CoV-2 dentro o fuera de la institución educativa? Entonces el estudiante va a comenzar a recordar la información y va a poder hilarla, ¿no?, con lo que le está preguntando el maestro. Y así otras preguntas un poco más, inclusive hasta complejas, ¿no? Damos retroalimentación, ¿no?, explicando de pronto cuáles son los síntomas, cómo ha ido cambiando estos síntomas también a partir de las variantes, ¿no?, del virus, etcétera, ¿no? Luego, la docente continúa con la técnica del debate, ¿no?, para que los estudiantes, ¿no?, mencionen de qué forma pues deben de cuidarse dentro de la institución educativa, ¿no?, y evitar contagiarse, ¿no? Y continuamos luego del debate con más preguntas, ¿no? ¿Cuál es la relación del lavado de manos y la prevención de enfermedades? ¿Cuáles son las evidencias científicas que establecen el uso de mascarilla y distanciamiento social, ¿no? ¿Cómo sería la ruta de transmisión del coronavirus SARS-CoV-2 en tu contexto? Entonces, los estudiantes van a responder diferentes preguntas que propongamos y nosotros vamos a brindar la retroalimentación respectiva, ¿no? Por eso también es importante tener a la mano información para compartirla con los chicos, ¿no? Y bueno, siguen las actividades, ¿no? Inclusive el docente también puede indicar cuál es el criterio de evaluación por el cual los estudiantes van a ser van a ser evaluados, ¿no? Por acá me escribe el maestro Nicolás, muchas gracias por su aporte, yo estoy leyendo continuamente el chat, que sirve para poder recoger también sus participaciones, ¿no? El maestro dice, también deberían incluirse la parte disciplinar, microorganismos, estructura, clasificación, etcétera. Claro, va a depender también, ¿no?, el grado de estudios, ¿no? Porque en cuarto, tercer grado creo que está, pero en primer año no está, pero lo podemos adecuar, ¿no? En este caso sería una adecuación. Claro que sí, ¿por qué? Porque el contexto nos pide, ¿no? Nos pide que el estudiante conozca qué cosa es un virus, qué cosa es una bacteria, cuál hay diferencia, ¿no? Porque inclusive entre ellos mismos se suelen confundir, ¿no? Entonces el maestro puede usar todo ello, ¿no? También acá podemos dar las fichas, ¿no? Las fichas de autoevaluación que son importantísimas, maestros, en cada experiencia de aprendizaje, ¿ya? Tómenlo en cuenta. Por ejemplo, ¿no? ¿De dónde salen esta autoevaluación? Esta autoevaluación nace de su propio criterio, solamente que yo lo convierto como pregunta para que el estudiante la pueda responder, ¿no?, de forma personal, en primera persona. Por ejemplo, expliqué por qué y cómo realizar o continuar las prácticas de bioseguridad o por qué habría riesgos si se hacen de manera inadecuada. ¿Lo expliqué o no? Entonces el estudiante lo logré, lo estoy intentando, necesito apoyo. No es que no lo logró, ¿no? Necesito apoyo. Entonces no le vamos a poner que no lo logró, sino que necesita apoyo. ¿Por qué? Porque finalmente con la retroalimentación el estudiante tiene que lograr este aprendizaje, ¿no? Usé y relacioné conceptos, teorías, modelos, datos o conclusiones de investigaciones que expresé con mis propias palabras, ¿no? Lo logré, lo estoy intentando, necesito apoyo.
Argumenté en base a conocimientos científicos el uso correcto de mascarilla, distanciamiento social y otras prácticas sanitarias que interrumpen la ruta de transmisión del SARS-CoV-2. ¿No lo argumenté? No lo argumenté. Entonces el estudiante va a poder reflexionar y luego, si ustedes creen conveniente, ¿no?, en la metacognición también elaborar un compromiso, ¿no?, un compromiso de mejora, ¿no? Y además, como estamos desarrollando una evaluación diagnóstica, ¿no?, una evaluación diagnóstica acerca de esta experiencia, de la competencia explica, es importante que ustedes tengan a la mano su rúbrica holística, ¿no? Esta rúbrica holística es donde se encuentran todas las capacidades, ¿no? Y podemos identificar los niveles de aprendizaje, ¿no? En inicio, en proceso, en logro esperado y logro destacado, ¿no? Y ahí tenemos los criterios de evaluación dosificado, los mismos criterios que hemos utilizado en la planificación de la experiencia, el mismo criterio, el logro esperado, pero también dosificarlo para aquellos estudiantes que están en proceso, en inicio, o el que hace un poquito más, ¿no?, el que resalta un poquito más, que está en el logro destacado, ¿no? Igual yo les voy a dejar el material para que lo revisen, ¿no? Y acá también es importante que cuando nosotros planifiquemos las experiencias de aprendizaje, tengamos en cuenta ciertos verbos, ¿no?, que solemos usar en esta competencia, que es el justifica, el fundamenta y argumenta, ¿no? Y tener bien claro la diferencia de estos conceptos. Por ejemplo, si el estudiante justifica, ¿no?, es cuando el estudiante manifiesta, o sea, las motivaciones que condujeron a la realización de un hecho determinado. Es decir, menciona las razones para respaldar el porqué de un fenómeno o idea. Por ejemplo, justifica la importancia de la participación de la mujer en la ciencia y tecnología. Él está justificando, es decir, ¿no?, está manifestando, dando razones. En cambio, cuando el estudiante fundamenta, ¿no?, cuando el estudiante fundamenta, aquí los estudiantes ya expresan sus conocimientos, ideas, leyes, teorías, ¿no? Es decir, menciona conocimientos científicos ya establecidos y validados. El fundamento es el principio en el que se apoya el argumento. Ejemplo, fundamenta la evolución a través de la historia de los modelos atómicos, ¿no? Entonces, él va a fundamentar cómo han evolucionado los modelos atómicos, pero va a tener que utilizar, ¿no?, los conceptos, ¿no?, mencionar las teorías, los modelos atómicos que han habido a través de la historia. Entonces, diferenciamos que la fundamentación busca establecer con hechos, leyes, modelos y teorías, mientras que la justificación busca demostrar la importancia de apoyar o sustentar una idea. Entonces, hay mucho cuidado. Y uno de los verbos que son de un nivel cognitivo un poco más complejo es el argumenta, ¿no? Cuando nosotros usamos el argumenta para planificar alguna actividad, nuestros estudiantes tienen que razonar, ¿no?, para manifestar o demostrar una posición y para convencer a alguien de aquello que afirma o se niega. Debe estar fundamentado en el conocimiento científico. Por ejemplo, argumenta sobre el uso de las células madres en la medicina, por ejemplo, ¿no? Y acá les voy a mostrar un cuadrito, ¿no? Es un cuadrito, bueno, que se suele utilizar para esta planificación, ¿no?, cuando se propone que el estudiante argumente, ¿no? Y en este cuadrito los estudiantes van a organizar todas las ideas, fuerza o lo que necesitan para elaborar su argumento. Por ejemplo, las ideas claves, ¿no? Si estamos hablando de argumentar sobre el uso de la célula madre, pues las ideas claves serán por qué es una célula madre, cómo se utilizan en la medicina. ¿Qué fundamenta las ideas? Entonces pongo la idea, por ejemplo, de por qué, ¿no?, las células madres no se pueden replicar. ¿Cuáles son las células madres que pueden replicar a otras células, ¿no? Entonces, toda esa teoría necesita mi estudiante tener en cuenta para su argumento. Los datos, ¿no?, que son las cantidades, porcentaje, clasificaciones, ¿no? ¿Qué porcentaje han sido óptimos, ¿no?, el uso
de las células madres en ciertas enfermedades. Entonces el estudiante va a buscar, ¿no? Va a buscar información estadística de los resultados. Las razones en contra, si él considera, ¿no? O si hubieran corrientes en contra del uso de las células madres, también las podría considerar para elaborar su argumento. Y finalmente, con toda esta información, ¿no? Él ya puede escribir su argumento, ¿no? Teniendo en cuenta todas estas partes. ¿Por qué? Porque eso es lo que pide el desempeño. Entonces, es una estructura que ustedes de pronto podrían utilizar, inclusive mejorarla, por favor, mejorarla en sus planificaciones. Y bueno, los recursos didácticos que utilizamos en la competencia explica, pues son los cuadros comparativos, los cuadros de doble entrada, a mí me gusta trabajar mucho el diagrama de Venn para poder comparar, ¿no? Por ejemplo, comparar de pronto entre virus y bacterias, si hacemos un diagrama de Venn entre virus y bacterias, ¿habrá algunas similitudes? ¿No? Entonces, de pronto podemos hacerlo así, los mapas conceptuales, el mapa mental, ¿no? Para poder trabajar, que son esquemas, ¿no? La espina de Ishikawa, ¿no? Que le gusta mucho a los estudiantes desarrollar, que es el diagrama, ¿no? Desarrollado por un científico japonés, si no me equivoco, Ishikawa, ¿no? Que este diagrama se usa pues para colocar la causa y efecto de un problema, ¿no? Inclusive en estas espinas se puede colocar otras dimensiones del mismo problema, ¿no? Ahí les voy a dejar como ejemplito. Bien, maestros, y ahí nos vamos a quedar para el día de mañana tocar la competencia diseña y además tocar más ejemplos de los que también nos toca criterios de evaluación. Voy a volver antes que se nos cierre el Zoom, voy a compartirles el material del día 3, que es el día de hoy. Y vamos a aplicar, muchas gracias maestro Nicolás, vamos a aplicar el aprendizaje invertido, porque dentro de ese día 3, como estamos arrastrando por un problema de conectividad, una experiencia, ¿no? En ese día 3 van a encontrar la experiencia diseña. Entonces ustedes la van a poder ir revisando, ¿no? En casa, haciendo un aprendizaje invertido para que de pronto puedan recopilar algunas dudas o preguntas o hacer algunos aportes el día de mañana. Entonces el día de mañana, queridos o queridas maestras, si hubiera alguna pregunta, por favor. Gracias, maestra. Si tuvieran alguna pregunta o quisieran dar algún aporte, inquietud, tenemos todavía algunos minutos para poder escucharlos. A ver, maestros, por favor, a ver su participación. Ya sea a través del micrófono, tienen los micrófonos abiertos. Me confirma también si les llegó el material. Está el PPT 2 del día de ayer, ¿no? Que muchos maestros se quedaron sin conectividad, no pudieron descargarlos. Y está el material del día de hoy, ¿no? También con la competencia diseña, que es la que vamos a trabajar mañana, y vamos a aplicar el aprendizaje invertido para que ustedes lo puedan ir revisando con anticipación. Me confirman si llegó. Muchas gracias a los maestros que están participando. Sí, maestro, muchas gracias. Si alguien desea hacer una pregunta. Sí, sí. Un momento de los compañeros que están en aula y que son los que tienen que ver con estos aspectos más didácticos, puedan plantear en estos momentos sus preguntas. Nosotros están... Si tuvieran algunas preguntas, si no hay una buena conectividad, pueden escribirlo en el chat al grupo de WhatsApp de investigación. Bien, queridos maestros, entonces nos estamos, si no hay más consultas, claro que sí, continuaremos el día de mañana. Muchas gracias por su participación, bendecida noche y el día de mañana nos encontramos.